Presidente Juan Manuel Santos anuncia nueva ofensiva contra el hurto de celulares. Todo teléfono reportado como robado será bloqueado. Por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los puentes internacionales que comunican a Venezuela con Cúcuta serán reabiertos hasta el próximo domingo a las 5 de la mañana. El presidente Nicolás Maduro compara la inmigración de colombianos a Venezuela con la de africanos a Europa y asegura que su país está llegando al límite. Anuncian las FARC su decisión de mantener la tregua unilateral. Histórico acuerdo lograron el gobierno y FECODE para establecer un nuevo modelo de evaluación de los docentes en Colombia. Se derrumba la exploración petrolera y la perforación de pozos cae en un 80%. El procurador general Alejandro Ordóñez, a través de un concepto, pide que se prohíban los besos y caricias excesivas en los colegios. Santa Fe derrota a Loja de Ecuador y sigue en Suramericana. Águilas empata en Lima y también sigue en Suramericana. El actor Tom Cruise visita por primera vez Colombia. Las pruebas de su llegada al país las verán al final de la emisión, cuando los espero desde la Feria Belleza y Salud en Corferias. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cambio radical se aleja del proceso de paz? 2. Nuevas mutuas acusaciones por alimentación escolar en colegios públicos. 3. Confesiones del expresidente Álvaro Uribe. Y tengo ñapa. Los secretos sobre cómo avanzan las campañas para el Consejo de Bogotá. 1, 2, 3 y mi ñapa electoral al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos y los operadores de telefonía celular lanzaron una nueva estrategia para atacar el hurto de celulares. Este delito será juzgado como concierto para delinquir y lavado de activos. Habrá restricciones a las importaciones de celulares y se elimina el requisito de la denuncia policial por robo. El presidente Santos dice que detrás del robo de celulares se encuentran verdaderas mafias del crimen organizado que mueven más de 830.000 millones de pesos al año. Y por eso, en los próximos 3 meses, los operadores le informarán a los usuarios si su teléfono no ha sido registrado o es posible que haya sido clonado. Y si al cabo de ese tiempo, si esto no se aclara, si no se aclara esta situación, los operadores tendrán la obligación de bloquear el aparato que no esté, por así decirlo, formalizado. El gobierno estima que hay casi 123 millones de celulares en el país, de los cuales 76 millones están plenamente identificados y hay 23 millones que no han sido reportados y aparecen como activos. El proceso de registro es muy sencillo, uno se acerca a un punto de cualquiera de sus operadores demostrando la propiedad del equipo, como lo decían anteriormente, y ese registro queda el nombre de la persona, su cédula y el email del teléfono, el número del teléfono. Otra de las medidas adoptadas es que en un mes, solo con el reporte que haga el usuario de su celular robado ante el operador móvil, se tendrá en cuenta como una denuncia. Vamos a ir detrás de cada eslabón y será tratado como el delito de concierto para delinquir y será tratado como lavado de activos. También prohibirán la exportación de celulares y controlarán la importación de aparatos móviles, limitando a 3 celulares que pueden ingresar al país por cada viajero. De otra parte, rotundo rechazo provocó en Cúcuta el cierre de la frontera por 72 horas, ordenado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Productos como la gasolina aumentaron de precio de manera inmediata. Por sorpresa tomó a los habitantes de frontera la orden del presidente Nicolás Maduro de cerrar por 72 horas los puentes internacionales que comunican a Venezuela con Cúcuta. La medida unilateral fue rechazada por los perjuicios que ocasiona. Nos parece una decisión inadecuada, unilateralmente tomada por el señor presidente Maduro, que afecta sin lugar a dudas a todos los que estamos al lado y lado de la frontera, tanto de Venezuela como Colombia. Creo que en estos momentos, aunque lamentamos el atentado que han sido objeto los militares venezolanos, lo que hay que es sentarnos al día a dialogar. Más de 8.000 toneladas de carbón que exporta Norte de Santander quedaron paralizadas. Ellos utilizan la infraestructura de Venezuela para sacar los carbones que se sacan de acá del departamento. Es el puerto o el tema logístico que se utiliza para sacar los carbones de la región. El primer producto que empezó a escasear en Cúcuta y que ya subió de precio es la gasolina. A pocas horas subió de 16.000 a 30.000 pesos.
En Cúcuta normalmente todo dependemos casi de Venezuela. Mire que nada más se cierra la frontera por un día y ya no conseguimos gasolina ni nada. Viajeros venezolanos no pudieron ingresar a su país. Que arreglen este problemita porque no podemos nosotros, los que no tenemos culpa, estamos pagando las consecuencias. Más de 300.000 personas entre estudiantes, trabajadores y comerciantes que a diario transitan por los puentes fronterizos son los perjudicados con este cierre. En medio de este panorama, el presidente Nicolás Maduro dijo que la entrada de colombianos a Venezuela solo se puede comparar con la crisis migratoria y humanitaria que vive Europa por cuenta de las miles de personas que llegan desde África y desde Asia. Según Maduro, Venezuela está llegando al límite por lo que él considera un éxodo de colombianos. Un éxodo como este solamente es comparable con el que está pasando en África ahorita y en Asia, hacia Europa. Solo es comparable. Para el presidente del vecino país, las cifras de inmigrantes en Europa y las cifras de inmigrantes de Colombia hacia Venezuela hablan por sí solas. Decían que el año pasado ingresaron 160.000 africanos a Europa. Y si lo comparamos con las cifras que nosotros manejamos de ingreso, por ejemplo, el año pasado 144.000 legales. Sin embargo, Maduro se equivoca y es que según la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, el número total de inmigrantes que entraron de manera irregular al viejo continente es de 283.000 personas en 2014, siendo la mayoría de África. Estas duras acusaciones de Maduro son el argumento del presidente para cerrar la frontera entre Venezuela y Colombia en las ciudades de Ureña y San Antonio de Táchira. Según el presidente, el miércoles pasado 3 uniformados fueron heridos en territorio venezolano en un ataque perpetrado por presuntos paramilitares colombianos. La canciller María Ángela Holguín anunció para el 14 de septiembre un encuentro con su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien abordará temas sensibles para los dos países. La canciller anunció el encuentro al señalar que Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra el contrabando. Para tocar muchos de estos temas sensibles que tocan a la frontera y queremos de verdad reiterarle al gobierno venezolano que en esto vamos a trabajar conjuntamente. Dijo que la decisión de Venezuela de bloquear la frontera obedece a un intento por evitar que los delincuentes que atacaron a 3 integrantes de la Guardia Venezolana pasen a territorio colombiano. Es parte de una medida del gobierno venezolano, una medida soberana, tanto la Guardia Venezolana como la Policía Colombiana, bloquear las posibles pasadas de estos delincuentes al territorio colombiano. Y añadió que desde que se presentó el ataque, la Policía Colombiana y la Guardia Venezolana trabajan de manera mancomunada. Desde La Habana, el negociador de las FARC, alias Carlos Antonio Lozada, anunció la prórroga del cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla. Informe de nuestra corresponsal en La Habana, Anisley Torres. En el inicio hoy del ciclo 40 de diálogos de paz, la delegación de las FARC informó la decisión del Secretariado del Estado Mayor Central de su organización de prolongar el cese del fuego unilateral vigente desde hace un mes y que debía finalizar este 20 de agosto. Ratificamos nuestra decisión de mantener el cese al fuego unilateral a pesar de los hechos que se vienen sucediendo en las distintas regiones de Colombia. Pero exigimos una actitud correspondiente por parte del gobierno para que se pueda consolidar el desescalamiento del conflicto hasta llegar al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo que toda Colombia reclama. Otras de las preocupaciones expuestas por la FARC hoy estuvieron relacionadas con la situación jurídica de los guerrilleros presos, el asesinato de líderes políticos y sociales en Colombia, el fenómeno del paramilitarismo y las salvedades pendientes en el tema agrario. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por su parte, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas aseguró que el cese del fuego decretado por las FARC se cumplió de manera aceptable, pero advirtió que no es suficiente. El ministro Villegas expresó que aunque hubo 4 eventos considerados como hostigamientos a la fuerza pública, puede hablarse de un cumplimiento por parte de la guerrilla, aunque advirtió que se necesitan más gestos de paz. Yo puedo reportar un cumplimiento aceptable de ese cese al fuego unilateral. No así de las hostilidades contra la población civil. Si las FARC siguen delinquiendo, allí se encontrarán con la fuerza pública sin contemplación. El comandante de la Fuerza Aérea dijo que la orden de suspensión de bombardeo se ha cumplido a cabalidad. Lo que yo puedo decir con toda claridad y certeza es que desde que el señor presidente de la República ordenó la suspensión de los bombardeos, esa orden se ha cumplido de manera estricta, como siempre lo hemos hecho. Según cifras del Ministerio de Defensa, durante el último mes, 123 integrantes de la guerrilla salieron de combate. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC sostuvo que el cese del fuego ordenado por las FARC permitió que en el último mes este se convirtiera en el menos violento de los últimos 40 años.
Según el Centro de Análisis del Conflicto Armado en Colombia, en el último mes de cese unilateral, las FARC redujeron en un 81% las acciones ofensivas y 50% los combates como respuesta al Estado. Solo 2 heridos se presentaron en los últimos 30 días. Y la semana pasada tuvimos un día donde no hubo ningún tipo de agresión violenta en Colombia. Eso es para nosotros un hecho fundamental. El informe asegura que se redujeron casi en su totalidad las acciones ofensivas de la fuerza pública contra las FARC. Yo creo que si esto continúa así, en noviembre el gobierno nacional ya podría hacer un balance para que se firme un cese bilateral y definitivo hasta la firma de los acuerdos. El informe concluye que se investiga la participación de las FARC en el asesinato de un líder comunitario en Tumaco. Gobierno y educadores llegaron a un histórico acuerdo para poner en marcha un nuevo modelo de evaluación de los docentes que se mantendrá como requisito de ascenso y reubicación en el escalafón del magisterio. Hasta hoy la evaluación se hacía a partir de una prueba teórica escrita. A partir del mes de septiembre los docentes serán evaluados mediante un video de la clase que dictan una evaluación que hará el rector por encuesta de los estudiantes y por autoevaluación del maestro. Esta evaluación es una herramienta de calidad para el país. Y por eso tan agradecida con los maestros que se la están jugando totalmente por la calidad. Se acaba una evaluación que tenía un carácter fundamentalmente punitivo para una evaluación que abre una puerta para hacer el retrato de qué tenemos, qué hay que ajustar, qué hay que cambiar, qué hay que modificar. Hombre, ustedes son un ejemplo para este país. Podemos hacer un acuerdo. La protesta con propuesta es absolutamente válida. La evaluación diagnóstica formativa, como se llama ahora la prueba, se mantiene como requisito de ascenso y reubicación en el escalafón del magisterio. El procurador Alejandro Ordóñez envió un concepto a la Corte Constitucional en el que pide que en los colegios se prohíban los besos y abrazos excesivos entre los estudiantes. El concepto del Procurador General se refiere a la tutela que interpuso la madre del joven Sergio Urrego y en la cual se dice que hubo discriminación por parte del Colegio Gimnasio Castillo Campestre y donde también se pedía que se revisaran los manuales de convivencia frente a las manifestaciones afectivas. El procurador en su concepto pide a la Corte Constitucional que se mantengan las restricciones a los besos y abrazos excesivos, que en dicho sentido tengan los manuales de convivencia sin importar si se trata de una relación homosexual o heterosexual. Frente al caso analizado dice, sí existían manifestaciones de afecto excesivas o incluso algunas vulgares y que por ello el colegio podía tomar correctivos. Es decir, que en el caso de Sergio Urrego, para juicio del jefe del Ministerio Público, una falta como la prevista no puede catalogarse como discriminatoria. En los próximos días se pronunciará la Corte Constitucional. Pues el concepto del procurador recibió el rechazo de los docentes, del Ministerio de Educación, de la Defensoría y de varios activistas. El abogado y activista Germán Rincón Perfetti rechazó los argumentos del Procurador General porque vulneran los derechos como el desarrollo a la libre personalidad. Van en contra de los derechos sexuales de los jóvenes y las jóvenes y que quieran controlar los cuerpos llevándolos a la hoguera medieval de la filosofía cristiana del señor Procurador. La Defensoría del Pueblo apoya la petición de la madre de Sergio Urrego. Que la homosexualidad no sea considerada ni en este caso ni en los demás colegios de todo el país, la homosexualidad como una falta disciplinaria. Otros sectores también expresaron su rechazo. El Estado no puede imponerle a los colegios qué debe estar en sus manuales de convivencia. Mal podría una norma general tratar de impedir lo que le corresponde a la autonomía escolar. También dijeron que el concepto vulnera derechos fundamentales. Un informe del defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, indica que cada 4 minutos se presenta una tutela demandando el derecho a la salud. Según la Defensoría del Pueblo, durante el año 2014 se presentaron 498.200 tutelas. De estas, 118.281, es decir, el 24%, corresponden a temas relacionados con salud. El informe también revela que se interpuso una tutela cada 4 minutos en por lo menos 874 municipios del país. El balance es que se mantiene un mínimo ascenso del 3% a lo que ha venido ocurriendo el año anterior. Señaló los servicios que más se requieren. Citas médicas, intervención de especialistas, suministros médicos. Por su parte, el ministro de Salud indicó que coinciden con la Defensoría frente al número de tutelas que se interponen por temas de salud. El número de tutelas por cada 1.000 afiliados al sistema se ha mantenido constante, más o menos 2,7 tutelas por cada 1.000 afiliados. Finalmente indicó que se trabaja en medidas de choque para superar la crisis de la salud. Durante un foro en la Universidad Nacional, los candidatos a la alcaldía de Bogotá criticaron la realización de una tercera jornada del Día Sin Carro en la capital, la cual se realizará el próximo 22 de septiembre.
El consenso generalizado de los candidatos a la alcaldía de Bogotá es que la decisión de Gustavo Petro de hacer un nuevo día sin carro no tiene fundamentos prácticos o técnicos que beneficien a la ciudadanía. Creo que es un ejercicio pedagógico y que con uno al año es suficiente. Ampliarlo a un número indefinido me parece una equivocación. Pienso que no son muchos días sin carro la solución, sino avanzar en un transporte intermodal. Para algunos se trata solamente de una decisión política. Poner uno cada 2 meses sin ningún propósito pedagógico me parece que es solamente el propósito del alcalde de decir que él está contra el carro particular. El tema del día sin carro a mí me deja la sospecha de que se hace por razones políticas. El día sin carro es una violación a los derechos de propiedad de quien tiene un carro. El día sin carro como el pico y placa son temas de la ineficiencia de la ciudad. Y coinciden en que solo debe ser un día al año, como se decidió por consulta popular. CMI revela la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Armenia. Estos son los resultados. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Armenia fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Carlos Mario Álvarez Morales del Partido Liberal, 35%. José Manuel Ríos Morales del Partido de la U, 26%. Orlando Mosquera Forero de la Alianza Verde, 6%. Voto en blanco, 8%. No sabe o no responde, 25%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, alertó frente a un desplome de la perforación de pozos. La actividad reporta un retroceso del 80%. De acuerdo con las cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo, se pasó de perforar 75 pozos en 2014 a 15 pozos en lo corrido del año, lo que muestra una reducción del 80% como consecuencia de la caída en la dinámica exploratoria. La baja rentabilidad ya se siente en la industria petrolera, agobiada por los bajos precios del crudo en el mercado internacional. Una reducción es superior al 80%. Infortunadamente la actividad exploratoria aún no levanta cabeza. El precio del petróleo tocó su nivel más bajo de los últimos 6 años y se ubicó en los $40 con 94 centavos, lo que hace insostenible el desarrollo de proyectos. Si uno no siembra exploración, es muy difícil cosechar producción. La difícil coyuntura pone en riesgo la meta del 1 millón de barriles por día para el presente año. Y según la Superintendencia de Sociedades, 21 compañías que operan en el sector petrolero han entrado en insolvencia por la caída en el precio del petróleo. La fuerte caída en el precio internacional del petróleo en los últimos meses ha llevado a 21 empresas del sector a declararse en insolvencia económica. La mayoría buscan salvar sus finanzas para superar la crisis. Han ingresado 17 compañías a proceso de reorganización empresarial y han entrado 4 sociedades a procesos de liquidación. El Ministerio de Minas aseguró que ya hay un plan de choque para ayudar al sector. $500 millones de inversión se han acogido a estas medidas y esperamos que ojalá la totalidad del sector pueda salir avante, salir bien de esta dificultad de precios. Exactamente hace un año, el precio del barril se ubicó en $96.07. Hoy el precio es de $40.61. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, descartó un desabastecimiento de mantequilla en el país. Sin embargo, advirtió sobre una disminución transitoria del producto por una menor producción de la leche. Pese a las versiones de desabastecimiento de mantequilla y la preocupación de Colanta por una menor oferta del producto, el gobierno nacional afirmó que no hay escasez, sino una disminución transitoria por una menor producción de leche en el mercado local. El mercado de mantequilla con los 6.000 millones de litros que se producen en Colombia al año se ajusta en muy poco tiempo. El funcionario anunció una estrategia para incentivar esta industria. La industria que transforma la leche, para que ellos puedan exportar con ayuda de ese fondo leche en polvo, derivados de la leche. Actualmente en Colombia se producen 6.000 millones de litros de leche, de los cuales 3.000 millones es procesada. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,93% a 1.228 puntos. Biomax fue la acción que más subió con una valorización de 9,68% a 1.700 pesos. Pacific Rubiales fue la acción que más bajó con una pérdida de 5,08% a 8.220 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 23.000 millones de pesos. Y el precio del dólar ganó 26 pesos. Indicadores económicos del día en CMI.
El precio del dólar mantuvo su tendencia al alza y en la jornada de hoy subió 26 pesos cotizándose a 3.053 pesos. Esto se da en parte por la caída de los precios del petróleo. Eso sigue deteriorando las expectativas de ingresos en economías como la colombiana, haciendo que el déficit fiscal sea aún mayor y claramente eso genera incertidumbre y preocupación de los inversores. De esta manera la tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.053 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.364 pesos con 63 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 10,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.465 pesos. Santa Fe le ganó a Liga de Loja y avanzó en la Copa Sudamericana. Ya volvemos. Jennifer Lawrence se alza con el título de la actriz mejor pagada del mundo. Después de comerciales, los espero desde la Feria Belleza y Salud en Corferias para contarles cuánto recaudó en este 2015 esta popular estrella. Hola, muy buenas noches. Los saludo nuevamente desde Corferias en el segundo día de la Feria Belleza y Salud, porque más adelante hablaremos de algunas de las problemáticas de esta industria. Porque quiero comenzar con la llegada al país del gran actor Tom Cruise. Al parecer, el estadounidense llegó a Medellín para buscar locaciones para la que será su próxima película, que será rodada en varias ciudades de Colombia. El artista de 51 años estará por algunos días en el país, sin embargo no se ha confirmado el nombre de la cinta ni la trama por cuestiones de confidencialidad, aunque personas cercanas afirman que tendría que ver con la historia del cartel de Medellín. Tom quiso pasar desapercibido, sin embargo fue delatado por varios tuiteros que publicaron imágenes de él a su llegada a Colombia. El actor llegó primero a Barranquilla proveniente de Jamaica. Allí abordó una avioneta que piloteó hasta la ciudad de la eterna primavera. La cinta será financiada por la Ley del Cine y producida por la firma nacional Dynamo. Y siguiendo con estrellas de Hollywood, la revista Forbes ha revelado la lista de las actrices mejor pagadas de esta industria. Y la joven actriz Jennifer Lawrence se ha alzado con el título, superando a varias veteranas. Jennifer Lawrence ganó $52 millones de junio de 2014 a junio de 2015. En la segunda posición está Scarlett Johansson. Luego le sigue la cómica Melissa McCartney. El cuarto lugar lo ocupa la actriz china Fan Bingbing con una suma de $21 millones. Y en el quinto lugar está Jennifer Aniston, quien aún sigue facturando con su imagen para campañas publicitarias. Esta es otra noticia del mundo del entretenimiento. Aproximadamente 7.000 notificaciones de nuevos productos cosméticos son presentadas al año ante el INVIMA, un sector muy dinámico de la industria, que como sabemos es también blanco de ilegalidad. ¿A qué se le llama un producto ilegal en tema de cosmética? Un producto ilegal es un producto que no ha sido notificado ante el INVIMA o un producto que está siendo fabricado sin cumplir con el permiso del INVIMA. Eso es un producto ilegal, que es diferente a un producto de contrabando, porque un producto que es contrabando es que entra ilegalmente al país, pero no necesariamente es un producto que es malo. Para los consumidores de productos y servicios de belleza, estas son las recomendaciones básicas. Hay unos parámetros mínimos que debe tener un registro INVIMA, que debe tener unas especificaciones de elaboración, en dónde fue elaborado, quién lo está distribuyendo, direcciones claras, datos de contacto que el cliente tenga si quiere validar. Mañana en Belleza y Salud se realiza el Foro de Consumo Seguro con la participación de la Polfa, la ANDI, el INVIMA, fabricantes y consumidores. El arpa es un símbolo del llano, ese llano que nos une a colombianos y venezolanos. Por eso un encuentro de niños que hacen gala tocándola es todo un deleite para aquellos que la amamos. Yo desde que escuché el arpa a primera vez, que como, no, este tiene que ser un instrumento que yo tengo que tocar, esta cultura la tengo que seguir y la idea es regar esta cultura por todo el mundo si es posible. El talento y la pasión de estos pequeños al tocar el arpa y el cuatro es evidente.
Yo sueño ser un gran concertista interpretando el arpa. Ellos dejan en claro que el gusto por la música llanera no tiene edad. Tengo una hermanita que se llama Isabela y tiene 3 años. Ella con el arpa empieza a tocar las cuerdas, pero sin una canción específica. Y como antesala a este gran encuentro internacional, cada jueves se vienen realizando shows. Hoy, por ejemplo, se presenta A Ritmo de Tractaco. Desde la Feria Belleza y Salud que se realiza en Corferias, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Cambio Radical se aleja del proceso de paz? 2. Nuevas mutuas acusaciones por alimentación escolar en colegios públicos. 3. Confesiones del expresidente Álvaro Uribe. Y Miñapa, los secretos sobre cómo avanzan las campañas para el Consejo de Bogotá. 1, 2, 3 y Miñapa electoral después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Cambio Radical toma silenciosa distancia del proceso de paz. Muchos sucesos ocurridos en los últimos días muestran un sorpresivo distanciamiento del partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras en este tema. La U, el Partido Liberal y el sector conservador, encabezado por Efraín Cepeda, apoyan el procedimiento que el gobierno escoja para someter a consulta popular los acuerdos de La Habana. La U y Alianza Verde propusieron una 7ª papeleta en las elecciones de octubre para preguntar a los ciudadanos si apoyan el proceso de paz. Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, sorpresivamente anunció que su partido no apoyará esa 7ª papeleta al considerarlo un procedimiento electoralmente arriesgado. Todo indica que esta declaración es un mensaje del vicepresidente Vargas Lleras para no comprometerse con las negociaciones de La Habana. Pero así como Santos parece perder a un partido, ganó otro. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, anunció total apoyo del sector que preside en ese partido y que está en el gobierno al mecanismo que escoja el presidente, contrariando al presidente de esa colectividad, David Barguil, quien lo desautorizó. La pelea, pues, entre santistas y antisantistas dentro del conservatismo se profundiza. 2. Los gobernadores se defienden de las acusaciones sobre malos manejos en la alimentación escolar de los colegios públicos y atacan a la cancelación de los contratos de 2 firmas que suministraban alimentos en mal estado en colegios públicos de Atlántico y Bolívar y a las indagaciones preliminares que se adelantan contra algunos gobernadores. Reaccionaron hoy los mandatarios. Divulgaron un documento elaborado por el exministro Amílcar Acosta, quien hoy dirige la Federación de Departamentos, en el que se describe de manera detallada en 21 puntos las deficiencias detectadas por los mandatarios regionales en el Plan de Alimentación Escolar, PAE. La investigación advierte que el programa está desfinanciado en 1,5 billones de pesos. Y lo que es más grave, que en la operación del programa no están incluidos costos administrativos, logísticos, como pago a empacadoras de alimentos, transporte, combustible y personal para la distribución de raciones. El documento, además, deja en claro que sobre las deficiencias en el plan de alimentación escolar se venían lanzando alertas desde hace 2 años. Incluso se deja constancia de que una reunión programada con la ministra de Educación, Gina Parodi, para el 2 de septiembre del año pasado, se aplazó sin que hasta el día de hoy se haya realizado. Finalmente, advierte que la responsabilidad de la administración del plan de alimentación no está en cabeza de los departamentos, sino del Ministerio de Educación, y que es este quien contrata a los operadores. Eso es lo que popularmente se llama tirarse la pelota de mano en mano, mientras los niños esperan soluciones. 3. Del expresidente Álvaro Uribe, el país ha dicho que tiene pantalones, para bien o para mal, pero pantalones. Hoy el exmandatario se refirió a esa afirmación popular para delegarla en su candidato a la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos.
Vean lo que hizo y dijo esta tarde en una manifestación en Puente Aranda, en Bogotá. Francisco Santos en materia de seguridad tiene unos pantalones de una o dos tallas más corticos que los míos, pero igual de bien apretada la correa o mejor. Desplegando toda su capacidad oratoria, Uribe hizo altos elogios de Francisco Santos. El expresidente comentó además algo sorprendente. El título que yo quiero en este momento en mi vida es ser el que me recuerden como el portero del Senado. Un viejo regañón que había allá y exigía cumplimiento y era el último en salir así fuera medianoche. También confesó que algunos le han preguntado por qué no se retira si ya cumplió 3 años como gobernador y 8 como presidente. Pero no me puedo retirar mientras Dios nos dé energía, porque sí. Vamos a dejar que este país se lo entreguen a la FARC. No hay riesgos. Y les advierto que hoy no estaba de mal genio. Y Miñapa, el Consejo de Bogotá está conformado por 45 integrantes. Para las próximas elecciones están habilitados 4.904.572 ciudadanos. La abstención tradicional es del 50% para las elecciones del Consejo. Luego se esperan unos 2,5 millones de votos. En las elecciones pasadas hubo 2.325.000 votos. Es decir, un candidato requerirá unos 45.000 votos para asegurar su elección y arrastrar con su nombre a 1 o 2 renglones más de su lista. Sin embargo, con el juego de residuos, un candidato podría alcanzar a ser elegido con unos 15.000 votos. En las elecciones de hace 4 años, el último concejal fue elegido con 10.000 votos. Si ahora se necesitan entre 12 y 15.000 votos, eso equivale a menos del 1% de la capacidad electoral de Bogotá. Para lograr esa cantidad de votos, hay que invertir por lo menos 390 millones de pesos, que es el máximo legal. Es claro que más de uno invertirá doble o triple entre trago y trago. Por eso a muchos de los candidatos le dicen el TLC, no por los tratados de libre comercio, sino por su repartición de tamal, lechona y cerveza. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Jaime Calderón, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, ¿está usted de acuerdo con su propuesta de suscribir un pacto nacional por la salud? Sí, 82%. No, 18%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI y no se muevan, que ya viene hashtag.